Vamos a ver ahora los presupuestos en los que se fundamenta el iusnaturalismo o la escuela de derecho natural clásica, como hemos visto hasta ahora. Vamos a sintetizar para poder entender las conclusiones a las que llega o la explicación que hace la escuela de derecho natural de lo que es derecho. Tenemos que entender cuáles son los presupuestos en los que se fundamenta. Y vamos a ver 4 presupuestos. Primero, una teoría de conocimiento, qué es lo que se puede conocer de la realidad y cómo se conoce la realidad. Eso lo vamos a llamar el presupuesto cognitivo. A partir de lo que se puede conocer es qué se puede conocer de la persona humana también. Y el concepto de naturaleza humana que se llega, a eso lo vamos a llamar el presupuesto antropológico. El paso siguiente es el presupuesto sociológico, es decir, dentro de la naturaleza de la persona humana vamos a este aspecto de sociabilidad, que nos va a dar una explicación de la sociedad humana y cómo se desenvuelve el hombre ahí, para llegar al último presupuesto, lo que llamamos el presupuesto cultural. El hombre con su naturaleza como ser social y como un ser histórico se desenvuelve de un cierto modo, y toda esa explicación va a hacer que lleguemos a la conceptualización de derecho que hace esta escuela de derecho natural del realismo. Entonces vamos a este primer presupuesto, que es esta teoría de conocimiento que tiene esta metodología, y que se basa en el conocimiento metafísico, aquella teoría, aquella explicación de conocimiento que comenzó con Aristóteles y que hoy está un poco dejada de lado. ¿Pero en qué consistía esta explicación? ¿Cómo conoce el hombre? El hombre conoce a partir de los sentidos. Conoce la realidad en cuanto es a partir de los sentidos. ¿Qué nos muestran los sentidos? Una diversidad de objetos, de cosas individuales, pero luego de apreciar con los sentidos, lo apreciamos con la inteligencia que nos permite conocer de esas cosas individuales, extraer aquellas características que hacen que esas cosas sean lo que son y no otra cosa, las características esenciales, podríamos decir, que hacen que una cosa sea esa cosa determinada en otra. Como vemos en estos gráficos que les paso a continuación, aquí vemos cómo funciona el proceso. Uno conoce distintos árboles, ahí ven, con distintas formas, distintos follajes, distinto tamaño, y con los sentidos ve todas esas particularidades, pero con la inteligencia extrae los elementos esenciales y abstrae el concepto de árbol. Acá vemos el mismo ejemplo con una flor. Los sentidos nos dan todos los elementos que hacen a que ese elemento sea una flor, y la inteligencia nos permite elaborar el concepto de flor, y se nos va a aplicar a todas las individualidades donde reconozcamos esos mismos elementos esenciales. Y por último tenemos, si se quiere, el resumen de todo esto, la explicación de cómo funciona, que es un poco lo que ya hemos visto en los 2 casos anteriores. Siempre el conocimiento empieza por los sentidos, pero lo elabora la inteligencia. Es la abstracción de los elementos esenciales, lo hace la inteligencia a partir de los datos de los sentidos. ¿Y qué hace con eso la inteligencia? Elabora un concepto, elabora el concepto de flor, elabora el concepto de árbol, a partir de esas cualidades que reconocemos como comunes en todos los árboles o en todas las flores. Es el proceso de abstracción que nos permite, a partir de la inteligencia, conocer el concepto de una cosa, insisto, el concepto de árbol, lo que hace que eso sea árbol y no otra cosa. Y a ese concepto le ponemos un nombre, y el nombre no es la designación arbitraria de un sonido, sino que con el nombre le buscamos dar una explicación a eso que es. Por eso, si ustedes se fijan en todas las etimologías, siempre está este intento, explicar por qué se le llama esto de ese modo, y generalmente la explicación etimológica tiene porque se vincula a algún otro concepto. Entonces,
Esto nos permite conocer las cosas en cuanto son el conocimiento ontológico, el conocimiento esencial. No solamente las características particulares de un sinnúmero de cosas, sino las características esenciales, insisto, el concepto. Este concepto entonces nos permite conocer qué son las cosas, y no solamente qué son, sino también para qué son. Y este es también un concepto clave para entender después el derecho natural. Conocer para qué son las cosas, el fin que tienen las cosas, porque eso nos indica también conocer las cosas en cuanto a su desarrollo hacia la perfección propia de cada cosa. Entonces, en el árbol podemos reconocer lo que el árbol es a partir también de para qué es, y lo vamos a reconocer desde un árbol que empieza a crecer hasta que está completamente desarrollado. Entonces vemos cómo es ese movimiento del árbol en cuanto a su ser, y su perfección en llegar a ser el árbol ya completo y desarrollado. Entonces, insistimos, frente a este modo de entender el conocimiento, tenemos que modernamente se ha buscado dejar de lado, se han impuesto otros dos modelos distintos. Primero, el empirista, aquel que dice que solamente se puede conocer los seres individuales en cuanto pueden ser medidos y verificados en su propia individualidad. Entonces solamente podemos hacer reglas en la medida que podamos generalizar esas medidas. Como se ven, esto no tiene nada que ver con el conocimiento esencial, que es conocimiento intelectual a partir de la abstracción de los elementos esenciales. Y lo otro es el racionalismo, el idealismo, es donde ni siquiera intervienen los sentidos. Busco simplemente conocer las cosas, no a partir de los sentidos, sino a partir de los datos que me da exclusivamente la razón, las categorías intelectuales que tengo en la razón, y a partir de ahí crear conocimiento, independizándome de lo que me dicen los sentidos. Ahora bien, esta forma de conocer ¿tiene implicancia para conocer a la persona humana? Sí, porque ahora pasamos al segundo presupuesto antropológico. ¿Qué podemos decir de la persona humana a partir de esta idea de conocimiento? ¿Podemos conocer la persona humana, el ser humano también en sus características esenciales? Y bueno, la respuesta para el libre naturalismo es que sí. ¿Y cuáles son esas características esenciales del ser humano? Está claro que no son ni el sexo, ni el tamaño, ni el color, porque sea hombre, mujer, blanco, negro, amarillo, alto, petizo, viejo, joven, reconocemos un ser humano en todos esos individuos que son distintos. Entonces, acá vamos a determinar entonces cuáles son esas características esenciales que nos permiten hablar de un ser humano como cosa común en cada una de esas individualidades. ¿Y cuáles son? Y son la inteligencia y la voluntad, esa capacidad de ser racional de la persona humana, que la hace única. Entonces, acá vamos a esa definición del hombre como un ser racional, y bueno, se trata de eso, de esa característica del hombre con una cualidad propia, una cualidad esencial, que lo define en cuanto tal, que es la inteligencia. Y esa característica esencial tiene un objeto propio. Por eso dijimos, el qué es, también nos tiene que conocer el para qué es y el por qué es. Y el para qué de la inteligencia nos lleva a qué. ¿Qué mueve la inteligencia? ¿Cuál es el objeto propio de la inteligencia? Y es la verdad. La verdad es la posibilidad de conocer la realidad en cuanto es. Conocer lo real en cuanto que es real. La realidad como es. A eso lo podemos llamar la verdad. El objeto que mueve la inteligencia es la verdad. ¿Y qué otro elemento tiene esta definición esencial del ser humano? ¿Qué lo define como ser humano además de la inteligencia? La voluntad libre. El ser humano tiene la característica de poder dirigir su conducta en base a una elección libre que hace. Entonces, eso también es una característica, un elemento que hace a la esencia del hombre, y entre los dos, inteligencia y voluntad libre, hacen a la naturaleza del hombre. Y vamos de nuevo, y la voluntad. ¿Qué mueve la voluntad? ¿Cuál es el objeto propio de la voluntad? Un aspecto de la verdad. Así como la inteligencia tiene toda la verdad como objeto propio,
En el caso de la voluntad es una parte de esa verdad que es el bien. El bien. Entonces, el bien como un aspecto de la verdad. ¿Por qué se mueve la conducta hacia un bien? Esta es la característica propia de la voluntad. La voluntad es movida hacia lo que reconoce como un bien. Y esto que parece de sentido común también puede ser cuestionado. Dicen, no, pero un momento, no toda conducta humana es movida hacia un bien. El ejemplo típico, el suicidio. Y no, lo que ocurre acá es que podemos encontrar dos inconvenientes. Primero, de conocimiento. No conozco el bien verdadero, no conozco la verdad. Tomo un vaso pensando que es un líquido que se puede tomar y en realidad estoy tomando veneno. Ahí nos falló la voluntad que no se mueve hacia el bien, sino que ha conocido erróneamente el bien. Y el otro aspecto es que el caso del suicida. El suicida no es que ha conocido, no es que busca un bien en matarse, sino que lo define como un conocimiento erróneo. Él piensa que es un bien acabar con su vida, conocimiento erróneo de lo que está bien. Y a veces también la voluntad no se mueve hacia el bien, justamente por un problema por una flaqueza en la voluntad. Cuesta el bien, cuesta levantarse temprano, cuesta ponerse a estudiar, aunque uno reconozca como un bien, son cosas que cuestan. Entonces, en este concepto de naturaleza humana, en este presupuesto antropológico, ya podemos reconocer estos dos elementos que hacen a la naturaleza humana, en este sentido de conocimiento ontológico. Entonces, reconocemos al hombre por su inteligencia y por su voluntad que están movidos hacia la verdad en general, la inteligencia, y hacia un aspecto de la verdad que es el bien. Lo que se reconoce, lo que se conoce como un bien verdadero es lo que mueve a la voluntad. Este es clave para entender después cómo definimos el derecho natural. Y también es cierto que hablar en este sentido de naturaleza humana es complicado porque actualmente esta posmodernidad que vivimos se reivindica mucho la legitimidad de la conducta que obra en función simplemente del gusto, del placer. No interesa el bien. Hoy parecería que se reivindica el movimiento de la voluntad que se legitima, que uno pueda obrar guiado exclusivamente por el gusto o el placer, sin interesar si eso es un bien verdadero o no. Bueno, sacando o dejando de lado eso, que insisto es una postura postmoderna, me interesa realzar esta postura clásica del naturalismo. La naturaleza del hombre con estos dos aspectos fundamentales, la inteligencia y la voluntad libre, que se mueven en función de un bien que se reconoce como verdadero. Entonces, la inteligencia puede reconocer un bien verdadero, y en base a eso guiar su conducta. Vamos a ver que esta naturaleza humana se desarrolla en un ambiente social, en un ambiente cultural, que van a servir de presupuesto para después definir este concepto de derecho para la escuela de un naturalista.